Recibimos preguntas de la prensa. Vamos a comenzar con TVN. Hola, Seremi, ¿cómo está? Mónica Holguín de TVN por acá. Seremi, quería consultarle primero que se está viviendo en Putaendo. Se informó que el alcalde está contagiado. Quería saber cuál es la situación de los alcaldes del sector de Aconcagua en general, luego de la reunión que tuvieron la semana pasada con el Seremi. ¿Qué medidas se van a tomar en ese sentido? Muy buenas tardes, gracias por la pregunta. En ese sentido, quiero señalar que nuestro Departamento de Salud Pública y su Departamento de Epidemiología están llevando a cabo un estudio epidemiológico muy acabado respecto de todos los contactos posibles que nuestro Seremi de Salud, Francisco Álvarez, haya podido tener, no solamente a nivel de autoridades comunales, sino que también de autoridades regionales, como ya ha señalado ayer el mismo intendente y el mismo jefe de la Defensa Nacional, así también en su residencia, en el lugar donde él vive, con quienes se ha relacionado, con su equipo. Hay evidentemente una situación de preocupación que está siendo controlada por nuestros departamentos de salud pública y sobre la cual nos referiremos una vez que se haya completado ese estudio. Cada una de las personas que han sido catalogadas como contacto estrecho y que está en condición de riesgo, indudablemente ha sido contactada por nuestro departamento, y aquellos que aún no lo han sido serán contactados en las próximas horas. Perfecto. Esta es una pregunta que, bueno, es sobre un mismo episodio, pero es doble. Me gustaría que me la contestara tanto el Seremi como el Gedena. Le voy a consultar primero al Serena, es una pregunta de Canal 13, acerca de estas personas que ayer denunciaron que un paciente de la residencia sanitaria del Hotel O'Higgins se encontraban lanzando escupitajos hacia la calle, desde su ventana. ¿Qué medidas se tomó con esta persona? Si posee antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, ¿cuándo llegó al hotel? ¿Es de la zona o es de Santiago? Saber más antecedentes en torno a ese caso. Nos estamos imponiendo ese caso. La investigación hasta este momento ha sido iniciada por la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Durante la tarde vamos a tener un completo análisis de este caso y lo informaremos a la opinión pública debidamente una vez que se hayan analizado todas las circunstancias. Pero indudablemente el hecho constituye una condición de riesgo y efectivamente nos ha preocupado bastante. No puede volver a pasar. En una residencia sanitaria deben estar cubiertas todas las necesidades de las personas. Es decir, tiene que haber seguridad, tiene que haber alimentación, tienen que haber cuidados médicos adecuados, tiene que haber un buen sistema de aseo. Y en ese sentido quiero darles la tranquilidad que lo que ha dispuesto el intendente regional y lo que ha dispuesto el jefe de la Defensa Nacional es el máximo apoyo a esta estrategia para poder aislar a quienes, constituyendo un contacto positivo, puedan ser un factor de riesgo para la población. Y en ese contexto se han extremado los cuidados para que estas condiciones estén debidamente resguardadas. Sí, me gustaría complementar la respuesta que ha dado el Seremi. Nosotros trabajamos como equipo, así que además de lo que el Seremi de Salud acaba de decir, yo dispuse que la guardia perimetral que es de las Fuerzas Armadas que está en el edificio también se preocupe de observar las caras adyacentes del edificio para evitar que, si esto ocurrió, evitar que vuelva a ocurrir o al menos informarlo oportunamente a quienes tienen el control desde dentro del edificio. Así que junto con el Seremi, en trabajo de equipo, estamos adoptando todas las medidas del caso. Continuamos con las preguntas. Ahora Radio Recreo. Hola, buenas tardes. Para el Ceremi. Sí, Ceremi, buenas tardes. buenas tardes. Hay un caso en el Hospital Van Buren y en el Hospital Eduardo Pereira de los sueldos impagos de los trabajadores a honorarios. ¿Qué medidas se están tomando como gobierno regional o como conjunto, como equipo, como dice usted, que están trabajando para poder subsanar estos casos, ya que ellos están hace al menos 3 meses sin su sueldo? Gracias por la pregunta. La información que tenemos disponible indica que la situación se estaría resolviendo en el más breve plazo.
Por supuesto que se lamenta profundamente esta condición y en ese sentido los directores de servicios están trabajando activamente para poder dar resolución inmediata a esta exigencia. Perfecto. Lo que pasa, la Contraloría de hecho ofició a los hospitales porque sería un atasco administrativo, según lo que dicen. Voy a ir con otra pregunta. ¿Cuántas camas críticas y ventiladores mecánicos quedan en la región para poder atender los casos que se necesiten? Gracias. Respecto de las camas, en la región hay una capacidad de 165 camas. De esas, como señalé hace unos minutos, están ocupadas 74. Lo que sí es importante que al parecer, ¿cierto?, hubiera una holgura, esta holgura no es tal debido a que esta ocupación es absolutamente dinámica y es por eso que el Ministerio de Salud ha dispuesto que todas las camas y todos los sistemas de ventilación sean coordinados centralizadamente a través de unidades de gestión centralizada, las cuales se coordinan con los servicios de salud y por supuesto con las secretarías regionales ministeriales. En ese contexto, el sistema está respondiendo, pero el número de personas nuevas que entran a cuidados intensivos y que requieren ventilación mecánica es preocupante, y en ese sentido es que la red se encuentra tensionada, pero respondiendo, y es por eso que también en nombre de todos ellos se agradecen las manifestaciones de la comunidad instadas ayer por nuestro subsecretario de redes asistenciales para poder aplaudir, felicitar y agradecer al personal de salud que está dando esta dura batalla en cada centro de atención de la región. Muchas gracias. Continuamos con el Mercurio de Valparaíso. Muy buenas tardes. Seremi Yamet, le quiero preguntar respecto a este análisis de la posibilidad de cuarentena que usted dijo ayer. También mencionó que se iba a entregar un informe en los próximos días al Ministerio de Salud. Pero hoy día el ministro Mañalich y el presidente Piñera descartaron esa posibilidad y le quería preguntar de qué forma se analiza una medida restrictiva en la región. Ya sabemos que ahora no, pero en base a este análisis que usted está haciendo por comuna, por provincia, macrozona o la región completa, ¿cuándo estará lista esta respuesta, estas recomendaciones que usted le haría al ministro? Y si esta decisión, más allá del tema de la residencia que le voy a preguntar después, pasa por asegurar la entrega de mercadería a sectores más vulnerables de la región para que se pueda cumplir efectivamente una cuarentena, o incluso de evitar algún tipo de manifestación como las que ocurren en algunas comunas de Santiago. Y también cómo va ese plan, algo detalló el intendente, pero eso básicamente. A ver, para poder organizar un poco la respuesta, quiero señalar que el Ministerio de Salud, a través de un comité de gestión de expertos, recomienda al presidente de la República tomar estas medidas en función de los criterios que mencioné ayer, básicamente para recordarlos: el número de casos activos, la densidad de esos casos en una determinada área geográfica, la incidencia de casos nuevos, la capacidad de la red asistencial y, por último, la vulnerabilidad de la población. En ese contexto, ninguna de las comunas de la región cumple todos los parámetros necesarios para esta cuarentena. Sin embargo, la velocidad con la cual algunos de esos criterios han ido cambiando en las últimas semanas, indudablemente coloca este tema en primer lugar de discusión de la agenda pública. Y en ese contexto, siendo el presidente de la República el encargado de tomar esta difícil y dura y drástica decisión, indudablemente recibe la orientación adecuada. Y nosotros como Ministerio de Salud a nivel regional, nos corresponde hacer saber, coordinar, informar, entregar toda la información epidemiológica disponible de manera tal de que los comités que toman este nivel de recomendación en el alto nivel de la máxima autoridad del país se encuentren debidamente bien informados. En ese sentido, ese es nuestro rol. Estamos asesorando al presidente de la República a través de todas las organizaciones que constituyen el Estado para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y en ese sentido, recuerden, las medidas no están escritas en piedra, son dinámicas, son situaciones que se analizan minuto a minuto, día a día, y en ese contexto
este equipo regional está absolutamente coordinado para poder recomendar, dar sugerencias, pero indudablemente siempre la decisión será del nivel de Presidencia de la República junto al Gabinete de Ministros. Seremi, antes de ir a la segunda pregunta, no me respondió respecto a esto de si se estaba analizando el tema de la mercadería para evitar situaciones complejas en caso de tener una cuarentena y posibles protestas. Ese análisis no es materia de competencia del Ministerio de Salud, por supuesto es una materia de competencia del jefe de la Defensa Nacional, por lo tanto no puedo referirme a ese punto. Quería ir a otro punto. Justamente el ministro habló de llevar a residencias sanitarias de la región de Valparaíso de hoy al domingo, a más tardar, y lo digo entre comillas porque eso fue exactamente lo que dijo, a cerca de 683 casos activos de Viña, Valparaíso, San Antonio, pero resulta que en la región hay pocas residencias sanitarias, por lo que podría verse muy difícil cumplir, y a lo mejor usted me puede aclarar eso, en este preciso momento esa instrucción. Usted habló de que era una tarea monumental hoy. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Se va a trasladar a cuántos pacientes de aquí al domingo? El Hotel O'Higgins no puede recibir solamente, solamente puede recibir algún tipo de pacientes, tengo entendido que no adultos mayores no valentes o a personas con otras patologías de dependencia. ¿Se van a mejorar estas camas, tomando en cuenta la gran capacidad que tiene el Hotel O'Higgins? ¿Se va a agregar más personal para poder atender a estas personas? ¿Qué va a pasar con San Antonio, que no tiene residencia y una comuna complicada? Todo el sector de Aconcagua, que tampoco tiene residencia. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Se puede cumplir de aquí al domingo? Bueno, en primer lugar, Pamela, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Esto es una tremenda tarea y es muy compleja, y tampoco como Ministerio de Salud nosotros solos regionalmente tenemos la capacidad de llevarla a cabo. El despliegue logístico que requiere esta tarea es gigantesco, y en ese sentido no se podría hacer sino con la ayuda del jefe de la Defensa Nacional, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, con la ayuda de Carabineros, que son obligatorios en el proceso del auxilio de la fuerza pública, tal como dispone el Código Sanitario. Este es un trabajo de gabinete regional, que está coordinado, como ustedes saben, ¿cierto?, por el intendente y por el jefe de la Defensa. Y por lo tanto, esta tarea la vamos a hacer como equipo, no como Seremi de Salud, como un equipo regional. Y en ese contexto, quiero aclarar que hoy día hay efectivamente un contrato vigente con el Hotel O'Higgins, el cual tiene una capacidad de 155 camas, de las cuales 67 se encuentran ocupadas. Por lo tanto, y quiero decir, están ocupadas no solamente por personas de Viña del Mar, están ocupadas por personas de Valparaíso, de Viña del Mar, también de la provincia de San Antonio. La red asistencial coordinadamente está trabajando junta, unida y muy bien coordinada para poder resolver la necesidad de traslado. Indudablemente que este anuncio entrega un desafío diferente, obliga a aumentar la capacidad, obliga a hacer nuevos contratos, obliga a disponer nuevos equipos. ¿Qué tenemos que hacer como Secretaría Regional Ministerial? Tenemos que ir a terreno de cada una de esas familias, evaluar sus condiciones sanitarias, evaluar si su grupo familiar constituye un riesgo. Y en ese contexto, en la medida que eso sea efectivo y que haya un caso positivo en un clúster familiar donde hay una condición de riesgo para la familia o para la población en torno a esa familia, se van a tomar estas medidas, ojalá que con el apoyo y voluntad de las personas, pero también con, si eso no fuera así, con el auxilio de la fuerza pública. No queremos llegar a eso, nadie quiere hacer este proceso, por lo tanto, tal como ha señalado el intendente, se va a hacer de una manera criteriosa. Pero quiero identificar también que en la provincia de San Antonio, el Servicio de Salud del País San Antonio ya ha habilitado un contrato, ya está vigente, con 18 camas disponibles, las cuales no están ocupadas, y en los servicios de salud Aconcagua, para todas las provincias de esa jurisdicción de salud, se encuentra la dirección trabajando activamente para cerrar los contratos vigentes. Recuerden que este es un trabajo que está coordinado no solo a nivel de salud, sino que a nivel de Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes, Presidencia, Intendencia Regional, y que nos corresponde a todos hacerlo en forma coordinada. Muchas gracias. Lo último le quiero preguntar, ¿cuál es la situación del sector de forestal en Viña del Mar en cuanto a los contagios por COVID-19? Tengo entendido que este sector, además como otros como Reñaca Alto y diversos cerros de Valparaíso y Viña del Mar,
tienen una situación compleja ahí, y también de qué forma se están manejando los contagios en la Dideco de Viña del Mar y en otros departamentos para que no solamente se mejoren estas personas, sino que no se contagie a gente que atienden. ¿Hay un brote efectivamente? Gracias. Gracias, Pamela. Para responder esta última pregunta, me voy a referir por ahora exclusivamente a la situación inicial respecto de Forestal. En el caso de Forestal, se ha identificado un brote que afecta a 17 personas. De las 17 personas, 7 son contactos intradomiciliarios y 10 corresponden a casos aislados que aparentemente hasta este momento de la investigación no tienen un vínculo epidemiológico entre ellos. Por lo tanto, estos 17 casos hay que estimarlos sobre una población total de más de 35.000 personas del sector. Y en ese sentido, siendo un número una tasa baja, indudablemente constituyen un foco, un brote que tenemos que intervenir en forma absolutamente oportuna. Muchas gracias. Seremi, pregunta de Mega. ¿Puede actualizar el estado del matrimonio de médicos internado en la Clínica Ciudad del Mar por COVID-19? ¿Es efectivo que se agravaron? La situación de Rubén y Maricel, 2 jóvenes médicos, matrimonios contagiados, por respeto primero a la disposición que dice relación con los datos sensibles de la familia, con absolutamente respeto a su familia, está siendo más favorable que ayer. Y siendo este un proceso de evolución del minuto a minuto, hasta ahora estamos muy preocupados por ellos y también como Secretaría Regional Ministerial por la situación de su familia, entendido que sus hijos están en una situación que requiere una absoluta atención. Es por eso que hemos dispuesto con la Secretaría Regional Ministerial coordinar los traslados necesarios con la región metropolitana y en las condiciones que exija el Código Sanitario para poder asegurar el buen resguardo de los hijos de este matrimonio y, por supuesto, desearles una pronta recuperación. Muchas gracias. Pregunta para el intendente. Del líder de San Antonio. ¿Es cierto que la gobernadora provincial de San Antonio estaría en cuarentena preventiva? Y además, ¿cuándo debería empezar a llegar la ayuda de alimentos a la provincia de San Antonio anunciados por el presidente? Respecto a la gobernadora y en general, quiero contar, para evitar especulaciones, las personas del gobierno regional, de las seremías, de la gobernación, de servicios públicos, que están o afectados por COVID positivo o que han tenido un contacto por transparencia y para evitar, insisto, especulaciones indebidas. Se encuentra confirmado como COVID positivo el Seremi de Salud, de lo cual hemos hablado todos estos días. Por haber tenido un contacto cercano con el Seremi de Salud o con el equipo del Seremi de Salud que también ha sido contacto positivo, están tomando cuarentena preventiva la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, la gobernadora de San Antonio y el gobernador de los Andes. Ninguno de ellos presenta ningún síntoma, pero como autoridades tenemos que dar el ejemplo respecto a lo que hay que hacer en estos casos y guardar la cuarentena preventiva, aún como en mi caso, en el caso del almirante, nosotros nos hicimos los exámenes, salimos ambos negativos en los exámenes, pero de todas maneras vamos a respetar los días que nos digan las autoridades para volver físicamente a nuestro trabajo que hoy día estamos haciendo por teletrabajo, al igual que todo este equipo que acabo de nombrar, salvo el Seremi de Salud que se encuentra hospitalizado, tal como lo hemos comentado. Finalizamos el balance de esta jornada. Muchas gracias. Muy buenas tardes.